Hola chicos, ¿cómo va? Este va a ser el tercer y último video de la serie de diagramas de flujo. Lo que vamos a ver es lo poquito que queda de teoría de esta unidad y vamos a resolver también el último ejercicio de la guía práctica. Arranquemos entonces con la función mod o módulo, que tiene el mismo nombre que la función valor absoluto, pero son distintas cosas. La función módulo está relacionada con la división entera entre dos números. Entonces, para poder calcular el módulo, vamos a necesitar siempre dos números, porque se calcula con respecto a otro. ¿Cómo se define la función módulo? Sería el resto que hay entre la división entera entre dos números. Por ejemplo, si yo quiero calcular 5 mod 3, lo que tendría que hacer es la división entera de 5 y 3 y fijarme cuál es el resto de la división. En este caso, el resto de la división sería 2, entonces 5 mod 3 da como resultado 2. La función módulo tiene varias aplicaciones. Una de ellas es saber si un número determinado es o no par. Fíjense que si tomo cualquier número par y lo divido por 2 en el conjunto de los enteros, entonces el resto siempre tiene que dar 0 por definición. Por lo tanto, si yo tengo un número mod 2, siempre va a ser par si el resultado de la función mod es 0. Es decir, el resto de la división es 0. Por otro lado, si yo tomo cualquier número impar y lo divido por 2, el resto siempre va a ser 1. Eso quiere decir que todos los impares dan resto 1 en la división entera. En conclusión, un número par mod 2 va a ser igual a 0 y un número impar mod 2 va a ser igual a 1, o lo que a fines prácticos es lo mismo que decir distinto de 0. Con esto ya se puede resolver el último ejercicio de la guía práctica. Si no lo hicieron, les recomiendo fuertemente que lo hagan. Si lo hicieron y ven que la resolución que tengo yo no es la misma que la resolución que tienen ustedes, no pasa nada, porque es muy probable que cada uno haga el diagrama de flujo de manera distinta. ¿Cómo pueden comprobar si ustedes están haciendo bien el diagrama de flujo? Simplemente escribiendo la traza. Si ustedes hacen varias trazas distintas y para todas las trazas funciona, entonces no tengan dudas de que lo que hicieron está bien. La consigna del ejercicio dice: realice un diagrama de flujo para ingresar números naturales hasta que se ingrese 5 veces el número 7 en forma consecutiva. Al finalizar, imprimir el mayor par. Expliquemos un poco la consigna. ¿Cómo funciona el diagrama de flujo? El diagrama me va a permitir que yo le ingrese números indefinidamente, hasta que se cumpla cierta condición. ¿Cuál es esa condición? Que yo ingrese de forma consecutiva 5 veces el número 7. Es decir, que yo puedo estar ingresando números hasta el infinito siempre y cuando yo no ingrese de maneras consecutivas, es decir, uno atrás del otro, el número 7 5 veces. Una vez que haya sucedido eso, que yo ingrese el 7 5 veces de manera consecutiva, entonces el diagrama va a imprimir el mayor número par que yo haya ingresado. Lo que vamos a considerar, sí, para este diagrama es que como mínimo ingresamos un par, ¿no? Porque si no tendríamos que considerar el caso en que nadie ingrese ningún par y que se ingresen de entrada todos números impares o de entrada 5 veces el número 7, y tendría que imprimir algún cartel como que diga que no hay ningún par ingresado. Eso lo vamos a obviar. Vamos a considerar que el usuario siempre va a ingresar por lo menos un número par. Para facilitar un poco las cosas, este diagrama lo podríamos como dividir en dos subdiagramas distintos, y una vez que ya los tengamos preparados, los juntamos. ¿Por qué dos? Pueden hacerlo en más. Yo creo que hay dos partes del diagrama que están bien definidas entre sí como para que las podamos trabajar independientemente. Si ustedes los quieren separar en 4 partes distintas y después juntarlas, bien, mientras el programa esté andando, entonces todo va ok. ¿Cuáles son las partes? Una, como bien lo explicamos en la consigna, es una parte del diagrama que va a ir analizando los números que el usuario vaya ingresando y los va a discriminar entre par o impar, y en el caso de que el número sea par, lo va a tener que comparar con el mayor par anterior que se haya ingresado. En el caso de que lo supere, bueno, entonces tomará el valor del mayor par, este nuevo número, y en caso de que no lo supere, directamente lo obviaríamos, pasaríamos de largo. La segunda parte del diagrama
sería una que se encargue de verificar si los números que estamos ingresando son 7 y llevar un conteo de cuántos 7 consecutivos se han ingresado hasta el momento. Comencemos entonces con la parte 1 del diagrama. Fíjense que es muy parecida a los primeros 2 ejercicios de la guía. ¿Cuál es la única diferencia? Que tendríamos que discriminar antes entre par o impar. Es decir, antes de ir guardando el mayor par en una variable, tendríamos que preguntar si ese número es par. Como siempre, empecemos planteando cuáles son las variables que vamos a necesitar. Una va a ser la variable donde se va a guardar el mayor número par. Y la otra va a ser la variable donde se van a ir guardando los números que ingresa el usuario. A la variable que va a guardar el mayor par yo le voy a poner MP y la vamos a instanciar en 0. A la variable de entrada yo le voy a poner N y también la voy a instanciar en 0 porque se va a reemplazar apenas el usuario ingrese un número, así que no importa mucho el valor inicial de la variable. Fíjense una cosa, que esta variable de entrada va a ser entre comillas compartida porque también la vamos a usar en la próxima sección. Con esto definido podemos arrancar con el diagrama. Lo primero que debemos incluir sería un bloque de entrada con la variable de entrada que recordemos que se llama N, donde se va a ingresar el número que tenemos que analizar. Lo siguiente sería discriminar si el número es o no par. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos con la función mod que vimos hace un rato. Sabemos que si el resultado de la función mod es igual a 0, entonces el número es par. Toda esta operación nosotros la podemos poner dentro de un bloque condicional, o sea que dibujando simplemente un bloque condicional y preguntando en su interior si el resultado de n mod 2 es igual a 0, sería suficiente para discriminar si el número es o no par. En el caso de que esa afirmación sea verdadera, entonces el número es par, y en el caso de que sea falsa, el número sería impar. En el caso de que este número haya sido par, entonces ahora tendríamos que preguntar si este número es más grande que el mayor par ingresado antes. ¿Cómo lo hacemos? Es la misma lógica que hicimos en el ejercicio número 2 de la guía. Tomamos un condicional, preguntamos si n es más grande que la variable que almacena el mayor par. Si esto es verdad, entonces reemplazamos el valor de mayor par con n, y si es falso, simplemente no hacemos nada. Con esto ya estaría lista toda la parte 1, así que vayamos directo a la parte 2. Para la parte 2, ¿qué vamos a necesitar? Primero, una variable que va a ser la encargada de contar cuántos 7 llevamos ingresados hasta el momento. Y la variable de la entrada. A la variable que cuenta los 7 la vamos a llamar C, la vamos a instanciar en 0 porque inicialmente ningún 7 ha sido ingresado. Y la variable de la entrada ya la habíamos definido en el apartado anterior, se llama N. El principio de funcionamiento de esta parte es muy parecido a el funcionamiento que describimos en el video anterior de un contador, ¿no? Nosotros tenemos un determinado proceso que queremos que se repita simultáneamente siempre y cuando no se cumpla una determinada condición. ¿Ese proceso cuál es? Ingresar un número, verificar si es par y ir reemplazando los mayores pares. Entonces, ¿cómo comienza esta parte? Con el condicional del contador. ¿Y cuál es la condición? Que C, la variable que cuenta los 7, sea igual a 5. Analicemos ahora los casos de verdadero y falso para esta condición. ¿Qué pasa cuando la afirmación es verdadera? Significa que ya han sido ingresados los 5 7 de manera consecutiva. Lo único que faltaría hacer sería imprimir el mayor par. Para esto agregamos un bloque de salida, ponemos la variable mayor par en el interior y terminamos directamente con el diagrama de flujo. En el caso de que la afirmación sea falsa, significa que todavía no se han ingresado los 5 7 de manera consecutiva, por lo tanto yo tengo que seguir ingresando números. Por esta misma razón, el próximo bloque es un bloque de entrada que me está pidiendo que ingrese un número, un valor para n. Ahora, ¿qué hay que hacer? Habría que verificar si este número que yo ingresé es o no un 7. Para ello ponemos un bloque condicional y dentro del bloque condicional preguntamos si n es igual a 7. Si es igual a 7, entonces aumentamos el contador de los 7. En el caso de que la afirmación sea falsa,
significa que en un supuesto flujo de 7 que yo venía ingresando, es decir, que yo vengo ingresando 7 de manera consecutiva, si es falsa significa que lo interrumpí, por lo tanto se perdió esa secuencia de 7. En consecuencia yo tengo que resetear el contador, porque la condición me pide que sean 7 de manera consecutiva. ¿Cómo reinicio el contador? Agarro la variable contador y la igualo a 0 de vuelta. Con esto ya quedaría lista la parte 2. Ahora lo único que hay que hacer es conectar la parte 1 con la parte 2 y terminaríamos el diagrama. Antes de hacer eso, fíjense que tanto en la parte 1 como en la parte 2 hay un bloque de entrada. Ese bloque de entrada es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que no es que yo tengo que dibujar dos bloques de entrada, uno para la parte 1 y uno para la parte 2, sino que es un bloque compartido de ambas partes. Era lo que había mencionado antes cuando la variable de entrada era una variable compartida. Bien, entonces, para conectar las dos partes hay básicamente dos opciones. Conectamos la parte 1 adelante de la parte 2 o conectamos la parte 2 adelante de la parte 1. A mí personalmente me gusta más la segunda opción, es decir, la parte 2 primero y después la parte 1. Sin embargo, no quiere decir que hacerlo al revés esté mal. Pueden intentar hacerlo si quieren. Bien, empecemos entonces el diagrama de flujo final. Arrancamos con un terminador, con el comienzo, un bloque de proceso declarando las variables que vamos a usar con los valores que ya habíamos definido antes y empezamos a graficar, como ya habíamos dicho recién, la parte 2. Tendríamos el condicional del contador con su rama verdadera guiándonos a la impresión del mayor par y después al fin del diagrama de flujo, y la rama falsa derecho a analizar si el número es o no un 7. En el caso de que la afirmación sea positiva, entonces incrementamos el contador y acá hice algo curioso. Fíjense que si la afirmación es positiva, significa que por supuesto el número que nosotros ingresamos es un 7. Entonces, al ser 7 un número impar, no vale la pena analizarlo para el mayor par. Entonces directamente, para el caso positivo de la afirmación, conecté la salida del incremento del contador derecho a la entrada del condicional nuevamente. Ahora, para el caso en el que el número no sea igual a un 7, entonces, bueno, comenzaría el análisis de si es un número par. Entramos en el condicional preguntando si el número es par. En el caso de que la afirmación sea falsa, simplemente entramos nuevamente en el condicional, no habría nada que analizar. Y en el caso de que sea verdadera, hay que preguntar si el número que nosotros ingresamos es mayor que el mayor par anterior que teníamos guardado. En el caso de que la afirmación sea falsa, no hacemos nada, directamente vamos de vuelta a la entrada del primer condicional de todos, el del contador. Y en el caso de que sea verdadera, simplemente sustituimos el valor de mayor par con n y nos dirigimos también a la entrada del primer condicional. Ese sería todo el diagrama de flujo completo. Lo que le propongo yo, si ustedes quieren, es que hagan distintas trazas para corroborar que efectivamente el diagrama funciona. Eso sería todo con respecto a la unidad de diagramas de flujo. Con esto se podría hacer prácticamente todos los ejercicios. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden escribirme a mi correo electrónico o dejar algún comentario en el aula virtual. Un saludo para todos.